Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es tiempo de meditar en la bendita palabra de nuestro Dios. Es tiempo de apartar este tiempo para reflexionar y meditar en los consejos de Dios que siempre son oportunos, que siempre son de gran ayuda para nosotros en nuestro diario caminar, para no cometer ciertos errores que de pronto pudiéramos estar haciendo o cometiendo, o otros en los cuales de pronto podamos evitar caer. En esta oportunidad, por supuesto, dándole gracias a Dios, vamos a meditar en su palabra bajo el título El pecado de omisión y la complicidad. Para eso quiero que por favor me acompañe allá a la carta del apóstol Santiago, que vaya conmigo y leamos la porción de la palabra de Dios que nos va a dar fundamento para la meditación de esta hora. Santiago capítulo 4, y vamos a leer de los versículos del 13 al 17. Aquí hay una tremenda enseñanza que Dios quiere que hoy tomemos en cuenta, pues hay muchas situaciones de estas que menciona este texto que estamos obviando quizás hacerlas o las desconocemos. Por eso quiero que por favor, en primer lugar, leamos el texto que nos va a dar fundamento para esta predicación. Le dije Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 17. La palabra de Dios siempre la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar. Padre bendito y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En primer lugar queremos darte gracias, Padre, por apartar este tiempo para nosotros, por permitirnos, Señor, poder meditar en tu bendita y santa palabra, Señor. No sin antes también pedir perdón por nuestros pecados, porque reconocemos, Señor, que somos pecadores, que hemos fallado y hemos pecado, de pensamiento, de palabra, de obra y por omisión. Por eso, Señor, en esta oportunidad, apelando a tu infinita misericordia, te pedimos que nos perdones, que nos laves, que nos limpies de toda maldad, y que nos hagas aceptos delante de tu presencia, Señor, y que nos permitas poder seguir caminando seguros y confiados en ese perdón tan importante para nosotros. Padre, te ruego de que pongas palabras en mi boca que sean de bendición para mis hermanos, que sean de luz, que sean de reflexión, Señor, de exhortación y de crecimiento espiritual. Yo no lo puedo hacer, Señor, sin la unción de tu Santo Espíritu. Empodérame, Señor, de tu palabra. Regálame, Señor, sabiduría, inteligencia, inspiración, iluminación y sobre todo autoridad, Señor, para poder predicar tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, que están reunidos. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que escuchan esta reflexión. Y que esta palabra, Señor, sea puesta en su corazón, pero más que puesta, Señor, nos des la valentía para poderla asimilar y poner por obra, poderla practicar en nuestra vida diaria. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, desde ya la honra y la gloria y toda gratitud sea para ti, mi Señor. En el nombre de Jesús quedamos reunidos. Amén y amén. El pecado de omisión y la complicidad. En principio, y de acuerdo al contexto de esta porción de la palabra de Dios, la cual hemos leído, el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, hace una especie de amonestación. Él está amonestando
a todo aquel que camina en su autosuficiencia. Mire qué importante el hecho de que esto muchas veces nosotros no lo consideramos. Y el caminar en nuestra autosuficiencia nos hace a nosotros incluso a veces molestarnos, sentirnos incómodos y hasta encolerizarnos cuando decidimos hacer tal o cual cosa sin tomar en cuenta a Dios. Y mire que Dios es tan bueno, hermano, que muchas veces hasta en nuestros propios proyectos, en salidas, en hacer esto y lo otro, Dios a veces nos está obstaculizando, se atraviesan ciertas cosas en nuestros proyectos, en nuestras actividades, que de pronto nos dificultan hacer lo que tenemos pensado hacer o hacia dónde ir. Y sin embargo Dios en su cuidado que Él siempre tiene con nosotros, siempre de pronto cuando algo no conviene o que en su sabiduría Él está consciente de que no nos irá muy bien por ese lado que estamos caminando, estorba y pone algún obstáculo. ¿Y qué hacemos nosotros? Enojarnos. Le voy a poner un ejemplo. Si usted, por ejemplo, está queriendo salir a un determinado lugar y ya tiene programado una hora, de pronto ya hizo su programa de las actividades que va a realizar, pero por algún motivo, usted se durmió, digamos, se durmió o de pronto usted había dejado su reloj despertador y no le sonó, se fue la luz, qué sé yo, a cualquier situación que el Señor haya puesto para que usted se pueda atrasar. Él de pronto sabía de que si sale a la hora que iba a salir, algo malo le podía haber sucedido. Y sin embargo nosotros nos enojamos y nos encolerizamos y hasta proferimos palabras soeces incluso, enojados porque estamos atrasados y nos ponemos en ansiedad, en angustia. Cuando no consideramos el hecho de que Dios nos está a nosotros tal vez estorbando para librarnos de cualquier situación. Y de cuántas situaciones el Señor nos está librando muchas veces. Y esta amonestación que el apóstol Santiago está haciendo en primer lugar, porque hay dos cosas que él toca con énfasis en eso. Y la primera es la autosuficiencia, que muchas veces nosotros vamos y queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestro criterio, sin tomar en cuenta a Dios. Y mire qué importante cuando dicen los primeros versículos, porque del versículo 13 dice, vamos ahora, mire que lo dice hasta está ahí con unos signos de admiración, resaltando de que nosotros nos emocionamos, muchas veces decimos, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Qué importante, porque en principio, como lo repito, él está haciendo una amonestación a la autosuficiencia. Cuando no tomamos en cuenta a Dios, y peor aún, cuando nosotros no nos alineamos de acuerdo a su voluntad en nuestra vida. Porque muchas veces de pronto podemos tomar en cuenta algunas recomendaciones o podemos tomar en cuenta algunas situaciones de acuerdo a nuestra espiritualidad y no las hacemos. Pero lo peor de esto es de que nosotros nos alineamos a nuestros propios proyectos y no nos alineamos a los proyectos de Dios. Y eso es el grado más grande de autosuficiencia. Ahora bien, no considerando, hermano, no considerando lo frágil y vulnerable de nuestra vida, de nuestra existencia. Porque la palabra así lo dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero da el consejo, en lugar de decir, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hace la exhortación, pero también da la salida. El apóstol Santiago está dando la salida. En lugar de depender única y exclusivamente de nosotros, que dependamos de Dios en todo lo que hagamos. A Dios siempre le encanta y le gusta que nosotros pongamos a Él por primicia. Allá lo dice el proverbio, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Importante, hermano, tomar en cuenta esta situación. Ahora bien, cuando lo bueno y lo correcto delante de Él es la primicia de considerar y caminar de acuerdo a sus principios bíblicos espirituales. ¿Para qué? Para no pecar. ¿Para qué? Para no fallar. ¿Para qué? Para no errar.
Porque cuando nosotros caminamos de acuerdo a los principios bíblicos, espirituales, acuérdese que en la palabra de Dios mucho se ha dicho de esto y en muchas oportunidades se ha mencionado que la palabra de Dios es el mapa de nuestra vida. Otros la han comparado con el manual del fabricante. Pero ciertamente la palabra de Dios, allí mismo en la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, cuando la palabra de Dios, los principios bíblicos espirituales son los que nosotros tenemos en cuenta para nuestra vida, es luz para no tropezar. Lámpara es a mis pies tu palabra, o sea, para no tropezar. Y lumbrera para mi camino, o sea, no me voy a extraviar, no me voy a perder. ¿Por qué? Porque me alumbra la palabra de Dios. Y por eso aquí en la palabra de Dios, en su santa palabra, en la Biblia, están todos los principios bíblicos, espirituales, por medio de los cuales nosotros debemos de caminar y procurar hacerlos. ¿Para qué? Para no fallar, para no pecar, para no errar, para no cometer errores que de pronto luego y después nos pueden traer graves consecuencias. El pecado pues está, si bien es cierto, como le repito, hace una amonestación a no caer en la autosuficiencia, hay un pecado que sí menciona y el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. O sea, el énfasis de este texto está en el versículo 17. Pero vamos a leer desde el 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, dice el Señor. O sea, nuestras soberbias son nuestras autosuficiencias. Toda jactancia semejante es mala. Y mire lo que dice el versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora vamos entrando en materia acerca de lo que es el pecado de omisión. El pecado de omisión es aquel pecado que nosotros cometemos cuando no hacemos las cosas buenas que nos corresponden hacer. Estamos en una condición pasiva, aún enfrente de la necesidad, no hacemos las cosas buenas que nos corresponde hacer, simple y sencillamente porque no nos da la gana hacerlas. Y el énfasis de este texto está en el pecado en el pecado por omisión. Porque dice que le es pecado a aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Alguna vez, hermano, ha escuchado expresiones como esta? Yo soy buena persona, no le hago mal a nadie. ¿Alguna vez has escuchado esa expresión? Yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Sí, de acuerdo, es buena persona, usted no le hace mal a nadie, pero tampoco le hace un bien. Y allí es donde está el pecado. Usted no peca de hecho, pero peca por omisión. Y aquí vamos a establecer una diferencia y vamos a aclarar los dos ámbitos del pecado. El pecado de hecho o el pecado por comisión o el que se hace. Ese es uno de los pecados. Y el otro pecado es dejar de hacer lo que tenemos que hacer. El pecado por omisión. Estamos en estas dos situaciones. Ahora, cuando hablamos de pecado, a menudo cometemos el error de pensar en las cosas malas que se hacen. Como les repito, el pecado por hecho o de comisión. Y no en las cosas buenas que dejamos de hacer. El pecado por omisión. Y fíjense que ejemplos de estos, hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, allá en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, hay un pecado de omisión en una historia, una historia que el Señor cuenta, que está allá en Lucas 10, versículos del 30 al 37, en donde habla de cierta situación en que dice de que venía un hombre que bajaba de Jerusalén y fue atacado por unos ladrones en el camino. Estos ladrones lo dejaron casi muerto y tirado en el piso. Pero dice que también por el mismo camino bajaba de Jerusalén, bajaba un sacerdote. Y mire qué situación esta. Bajaba un sacerdote. Se supone de que un sacerdote es una persona que ministra en el templo. Ministra y está encauzando o llevando la guía espiritual de muchas personas. O
haciendo los rituales que corresponden en el templo. Dice que bajaba también un sacerdote y viendo que el hombre estaba tirado en el piso, casi moribundo, pasó de largo y no le importó. Asimismo dice que también bajaba un levita. Un levita es un judío de la tribu de Leví, de los que están encargados de ministrar y hacer todas las cosas dentro del templo, porque no las puede hacer otra persona común y corriente, sino solamente ese trabajo le fue encomendado de parte de Dios solamente a la tribu de Leví. O sea, los levitas son los únicos autorizados para tocar, manipular, hacer y deshacer adentro del templo de Dios. Bajaba también un levita, dice, pero de la misma manera, con la misma actitud, pasó de largo y no le importó ver al hombre tirado ahí. Pero dice que también pasaba por ahí un samaritano. Y quiero establecer una diferencia. El samaritano es aquel medio judío. Y los medios judíos samaritanos no se llevan, se odian, se rechazan con los judíos. Sin embargo, este hombre samaritano que pasaba también por el camino fue movido a misericordia. Vino, él, dice la palabra de Dios, que le lavó las heridas al hombre que estaba ahí tirado en el suelo con aceite y con vino. Que dice que también lo montó en su asno y lo llevó al mesón, o sea, a un hospedaje. Y dijo al mesonero, aquí tienes esta cantidad de dinero para los gastos que te ocasione esta persona. Y si hay algo más que pagar, cuando yo regrese te lo voy a pagar. O sea, tuvo misericordia y le ayudó a aquella persona. Dos de ellos, de las personas que estaban al frente de esta situación, cometieron el pecado por omisión. Ellos sabían hacer lo bueno, pero no lo hicieron, pasaron de largo. Y solo uno hizo lo que tenía que hacer. Pero el énfasis de lo que nosotros estamos tratando aquí es el pecado por omisión, dejar de hacer lo que nos corresponde hacer, lo bueno que nos corresponde hacer. Ese es solo un ejemplo de lo que hay en la Biblia. Y mire qué importante, cuánto de esto hay quizás en nuestra propia vida. Y fíjese de que este tiempo es bien propicio, este tiempo de calamidad que estamos pasando es bien propicio. Porque quizás nosotros no abundamos en bienes, no abundamos en provisiones, pero de pronto nos damos cuenta de que hay otras personas que la están pasando peor que nosotros. Y no somos quienes de pronto compartimos nuestro pan con el necesitado. Y es lo que tendríamos que hacer. Y fíjese de que es una de las cosas positivas que se pueden desarrollar en medio de esta situación. Porque en medio de toda prueba, siempre hay cosas buenas que se pueden descubrir. En medio de las dificultades, cuando el hombre se vuelve más creativo. ¿Cuántos ejemplos de creatividad en personas que no han podido hacer sus negocios que estaban acostumbrados a hacer, ahora los hacen? Pero lo que le quiero decir es de que el corazón tiene que estar movido, no solamente con la intención de hacer lo bueno, sino que hacerlo verdaderamente. Hacerlo bueno, porque si no lo hacemos, caemos en el pecado por omisión. Hay también otro ejemplo, en la omisión que cometieron 9 de los 10 leprosos que fueron sanados por el Señor. Acuérdese que allá en Lucas, capítulo 17, en los versículos del 11 al 19, menciona un evento en el que se aproximaron y se acercaron a nuestro Señor Jesucristo 10 hombres que estaban leprosos. Clamaron a Él y le dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros y sánanos. Y el Señor les dijo, vayan al templo y preséntense al sacerdote. Él ya daba por hecho de que cuando llegaran en el trayecto que iban, de donde estaban encontrándose con el Señor Jesús, el trayecto hacia el templo, él asumía, porque él así lo había determinado con el poder de su palabra, les dio una orden a ellos y les dijo, vayan al templo y preséntense al sacerdote, y que presentaran la ofrenda de acuerdo a la sanidad por lepra, porque hay una legislación en cuanto a eso allá en los libros legales de la Biblia, está en Deuteronomio y está en el libro de Levítico. Ahora bien, los manda a que se presenten al templo. Pero él ya daba por hecho de que iban a ser sanados en el camino. Y ciertamente así fue. Mientras caminaban hacia el templo fueron sanados. Se dieron cuenta que estaban sanados. Pero solo uno, 9 cometieron el pecado por omisión. Solo uno hizo lo que le correspondía hacer y regresó dándole gracias al Señor.
venía con una actitud de acción de gracias por el favor y el milagro que había recibido. Pero 9 de ellos cometieron el pecado por omisión, no regresaron, no agradecieron, se quedaron ¿cómo se llama? Con el milagro y punto y aparte. Estos hicieron el pecado por omisión, omitieron dar gracias, omitieron ofrecer actitud de acción de gracias delante del Señor. Y aún vieron que uno de ellos se desprendió del grupo y regresó, pero a ellos no les importó, cometieron el pecado por omisión. Mire qué importante, todos estos ejemplos yo se los estoy poniendo, que están en la palabra de Dios, como muchos otros ejemplos hay, pero lo que intento hacer es que usted se dé cuenta las actitudes que muchas veces pasan desapercibidas en nuestra vida y desde nuestro corazón pasan desapercibidas y no las hacemos. Y ciertamente hay un pecado que está latente ahí. Ahora bien, también hay omisión muchas veces en la actitud de los padres para con los hijos. ¿Cuántos de nosotros como padres muchas veces omitimos reprender, confrontar y hasta aconsejar con relación a ciertas actitudes negativas de parte de nuestros hijos? Los padres mismos, nosotros como padres caemos muchas veces en el pecado por omisión en nuestra relación para con nuestros hijos y hasta caemos en tolerancia y complicidad. Fíjese de que hay un ejemplo con relación a esto en la palabra de Dios. Allá en el primer libro de Samuel, capítulo 3, habla de que los hijos del sacerdote Elí, el sacerdote Elí era el sumo sacerdote en el templo, el que asesoró, el que adiestró y capacitó a Samuel cuando Samuel llegó a servir al templo. Allí quien estaba como sumo sacerdote en el tiempo de Samuel era el sacerdote Elí. Y él tenía 2 hijos, uno se llamaba Ofni y el otro se llamaba Finés. Finés. Estos muchachos hacían lo malo delante de los ojos de Dios allí en el templo, porque de las ofrendas que llevaban los judíos al templo, ellos se agarraban lo mejor de la ofrenda, se comían lo mejor de la carne y hasta adulteraban, hasta fornicaban en el templo con las mujeres que llegaban ahí. Al templo, hermano. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿no? Entonces, estos 2 hijos de Elí sabían lo que estaban haciendo, pero más que lo sabían ellos, lo sabía el papá. El sacerdote, el sumo sacerdote Elí sabía en lo que sus hijos estaban. Pero nunca los aconsejó, ni les llamó la atención, ni los exhortó a que no lo hicieran. Nunca confrontó ese pecado de sus hijos y sabe que eso le trajo consecuencias graves, porque el pecado por omisión muchas veces trae consecuencias graves, porque nosotros sabemos hacer lo bueno, porque la palabra es clara cuando dice, y aquel que sabe hacer lo bueno, o sea, estamos conscientes, hermano, que tenemos que hacer lo bueno y descartar lo malo. Hay plena conciencia y pleno conocimiento en nosotros de las cosas malas que están sucediendo a nuestro alrededor y no las confrontamos. No tratamos de evitarlas, no hacemos reflexionar al muchacho, al hijo, en cuanto a los pecados que está cometiendo, las faltas que está cometiendo, y eso trae graves consecuencias. Porque quiero decirle de que estos 2 muchachos, por su pecado fueron muertos, Dios los mató. Y no solo a ellos, también mató al padre, porque el padre había cometido el pecado por omisión, omitió, no hizo lo que le correspondía hacer, como muchos de nosotros como padres no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer con relación a las faltas y los pecados que nuestros hijos están cometiendo. Él también fue muerto, el padre, porque fue cómplice, porque la palabra de Dios dice que el hechor y el consentidor tienen el mismo pecado y llevan la misma culpa y llevan el mismo juicio y llevan y reciben la misma consecuencia. Él no les estorbó. Mire, la palabra de Dios dice ahí en 1 Samuel capítulo 3 versículos del 12 al 13 dice, ahora que yo le expliqué esto, usted se va a dar cuenta y se va a ubicar ya en la lectura de estos 2 versículos, porque el texto es largo, donde habla de toda la historia de las actitudes en detalle
de lo que ellos hacían y cómo el Padre nunca los confrontó. Pero yo le voy a llevar a los dos versículos más emblemáticos que hablan y resumen esa situación. Allá en 1 Samuel, capítulo 3, versículos del 12 al 13 dice: aquel día, esto está hablando Dios está hablando aquí. Aquel día dice: yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Mire qué importante, hermano. Aquí dice, por la iniquidad que él sabe. O sea, él estaba bien consciente de que sus hijos estaban caminando mal, estaban haciendo lo malo y nunca los estorbó. Porque aquí dice, y dice, han blasfemado a Dios, sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Estorbar quiere decir nunca los aconsejó, nunca los reprendió, nunca los exhortó, nunca les hizo ver el mal en el que estaban. Y llevó el pecado y llevó la consecuencia, porque él se convirtió en cómplice del pecado de sus hijos. Omitió hacer lo bueno. Mire cómo es el pecado por omisión. Y aquí en esta situación ya vamos entrando también en lo que es, porque el título que estamos verificando y el que estamos reflexionando es el pecado de omisión y la complicidad. Entonces aquí ya vamos entrando en materia con relación a la otra parte del título, de la parte de la complicidad. Aquí este sacerdote se convirtió prácticamente en el cómplice de sus hijos. Y así hay muchos otros ejemplos en la palabra de Dios y ya los vamos a revisar también. Ahora, la vida cristiana, hermano, no solamente es de buenos deseos. La vida cristiana no estriba ni se basa solamente en buenos deseos. Acuérdese que nosotros ya hemos estudiado esto, que Dios bendice hechos, no intenciones. Si no, no estuviera el libro de los hechos de los apóstoles. Dijera el libro de las intenciones de los apóstoles. ¿Se da cuenta? La vida cristiana no es solamente de buenos deseos, sino de hechos concretos, pero hechos buenos. Las cosas buenas que estamos llamados a hacer y que las sabemos hacer. Ahora bien, el camino al infierno está pavimentado, hermano, de buenas intenciones. Haciendo cosas y nosotros estamos haciendo cosas malas que parecen buenas. Porque muchas veces nosotros cuando somos cómplices de nuestros hijos o somos cómplices de nuestro cónyuge, cuando no le confrontamos con las cosas malas que está haciendo de pronto a nuestra pareja, nos estamos convirtiendo en cómplices de él. Y mire que muchas veces decimos, yo por no llevar la fiesta en paz, o por tener la situación en paz, por no tener problemas. Usted está haciendo cosas malas que parecen buenas. ¿Le parece buena a usted? ¿Por qué? Porque usted está evitando de pronto el pleito. Pero en su momento, hermano, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Usted tiene que confrontar y yo tenemos que confrontar. Esperar el momento adecuado, el momento oportuno, las palabras adecuadas. Por eso Dios nos ha dado sabiduría para saber cómo entrarle a los problemas. Pero muchas veces estamos haciendo cosas malas que parecen buenas. Y como le repito, la vida cristiana no es solamente de hechos, de buenos deseos, sino que de hechos concretos. Caminando de acuerdo a los principios bíblicos espirituales de Dios, como se lo repito. Mucha gente se va a perder, no por el mal que hicieron, sino por el bien que dejaron de hacer. Se lo voy a repetir, para que usted lo pueda entender bien. Dice, mucha gente se va a perder, no por el mal que hicieron, sino por el bien que dejaron de hacer. Mire qué importante. ¿Qué son las cosas buenas que nosotros hemos dejado de hacer? ¿Cuál es el pecado por omisión? Mire que hasta en los pequeños detalles. Porque como lo leímos allá en el texto decía, las personas dicen, ay de vosotros que decir, voy a ir para allá, voy a venir para acá, voy a ir tal día allá, voy a negociar, voy a traficar, voy a hacer y deshacer, de acuerdo a nuestras propias ideas, nuestros propios proyectos, nuestros propios planes. De acuerdo a nuestra propia autosuficiencia. Y mire que parece cosas que no son trascendentales. Parece que esto no tiene ninguna trascendencia. Hermano, un saludo no dado es dejar de hacer lo bueno
que nosotros estamos llamados a hacer. Si usted es el cristiano de la colonia, del pasaje, de su comunidad, lo conocen como cristiano. Le contesten o no le contesten, hermano, usted debe saludar. Salude, hermano. Salude y no se sienta mal porque no le contesten. Tal vez la otra persona piense en que la otra persona anda sumamente cargada de algún tipo de problema que le está pasando y por eso de pronto ni le contestó, ni le dirigió la mirada o de pronto se molestó hasta que usted lo saludó. Pero usted no deje de hacer lo bueno. Hasta en un pequeño detalle como esto, un saludo no dado, una sonrisa no negada, una sonrisa negada, una sonrisa no dada. Hasta eso es un pequeño detalle, cosas buenas que nosotros podemos hacer y que reflejan nuestra espiritualidad, porque usted sonríe, porque a usted sabe perfectamente que Cristo le ama. Usted y yo sabe que Cristo nos ama. Y por eso sonreímos, por eso saludamos, por eso le decimos Dios le bendiga a otra persona. Le caiga como le caiga a usted, la intención que usted tiene es hacer lo bueno. ¿Sabe? El perdón que usted ha omitido dar. Muchas veces nos cargamos con rencores, con odios, con resentimientos en nuestro corazón. Ese perdón que le estamos negando a la persona, al que nos ofendió. Hermano, porque el Señor nos manda a perdonar. Él dice, cuando sepáis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, esto quiere decir, misericordia quiere decir perdón, hermano. Porque cuando Dios desplaza o deja caer su misericordia sobre nosotros, lo primero que hace es perdonarnos. Entonces, ese perdón que nosotros nos damos muchas veces es algo bueno que estamos llamados a hacer como hijos de Dios, pero lo estamos omitiendo a hacer. Pecado por omisión. ¿Se da cuenta qué importante? Parece tan pequeño y tan insignificante, pero esto es la palabra de Dios que nos está llamando desde nuestro corazón a recapacitar y a reflexionar, a discernir en estas cosas. Ahora, una corrección, hermano, pospuesta. Cuando usted ve la situación, ve la acción negativa y lo deja para después, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Una corrección pospuesta puede ser en este momento una tolerancia manifiesta. Una persona puede ser que usted piense que usted le está tolerando las cosas, cuando usted no pone freno en el momento que tiene que hacerlo. Una corrección pospuesta. Eso es dejar de hacer lo bueno. Es pecado por omisión. Una confrontación que puede librar de pecado y no la hacemos en el momento que es. En el preciso momento que está sucediendo, hermano, confrontemos. Bueno, desde nosotros mismos, confrontémonos nosotros mismos. Nosotros sabemos perfectamente qué es lo malo que hay en nuestro corazón y cuáles son las cosas. Inmediatamente, ¿cómo lo podemos confrontar nosotros en nuestro interior? En nuestra intimidad, ¿sabe cómo? Con oración. El Señor le dijo a sus discípulos, dijo, orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Eso les dijo el Señor. Entonces la confrontación es incluso en nosotros mismos, porque nosotros sabemos las cosas que nos están afectando nuestra comunión para con Dios. Entonces, ¿cómo yo confronto mi intimidad? ¿Cómo yo confronto mi situación privada delante de Dios? A través de la oración, hermano, para no caer en esa tentación y no seguir caminando en ella. Pero con relación a los demás, cuando no les confrontamos, no los estamos librando del pecado en el que puedan caer, en una falta. Y sabemos que la paga del pecado es muerte. Por eso nosotros estamos llamados a confrontar, para librar de pecado a la persona que está en esa situación. Por supuesto, no vamos a ser los más populares, no vamos a ser los más aceptados por una situación de esta. Por el contrario, nos van a odiar. Pero usted está haciendo lo que le corresponde hacer, lo bueno que le corresponde hacer. Y no está dejando de hacerlo. No está cayendo en el pecado por omisión. Una oración, hermano, una oración hecha, por ejemplo. Usted sabe perfectamente y conoce a veces la calamidad o la dificultad, la tribulación, la angustia, la tristeza, la enfermedad de alguna persona.
Y muchas veces no somos capaces, como hijos de Dios, como cristianos, porque acuérdese que la oración del justo, y usted y yo somos justos no porque nosotros querramos o nosotros hayamos algo hecho para nuestra justicia, nosotros somos justos por aquel que nos justificó. Y la palabra dice que la oración del justo es poderosa, tiene poder. Una oración no manifestada, no hecha por alguien que está en necesidad. No necesariamente la persona tiene que saber que usted está orando por ella. Usted tiene que orar, se da cuenta que alguien está pasando por alguna situación, de pronto usted sabe de que el hijo de aquella persona está caminando mal, está en alcoholismo, está en drogadicción, la hija de la señora de pronto se está prostituyendo, se está desviando en sus preferencias sexuales, se está cometiendo lesbianismo o homosexualidad, muchas cosas de las que nos damos cuenta. Hay gente que está pasando necesidades grandes. Y por eso hay discordia de pronto, hay desunión, hay pleitos, hay contiendas en ese hogar, en esa casa, hermano. Usted sabe de que usted tiene que orar. Una oración no hecha es cometer pecado por omisión. Mire qué importante eso, hermano. Por eso el Señor puso en mi corazón este tema. Y qué bonito que el Señor se toma todo el tiempo para nosotros exhortarnos y capacitarnos para podernos adiestrar en las cosas que muchas veces nos están limitando la buena comunión para con Dios. Cosas que aparentemente no tienen ninguna trascendencia, pero realmente sí la tiene a la luz de la palabra. Como lo hemos venido revisando, nos hemos podido dar cuenta de lo trascendente y grande y dificultoso que es esta situación. Ahora bien, en una corrección pospuesta o una corrección no efectuada para desalentar el pecado, son actitudes que nosotros sabemos de sobra, que al dejar de hacerlas, al obviarlas u omitirlas, nos convierten doblemente en pecadores. Pecamos doblemente, ¿sabe por qué? Porque pecamos por omisión y pecamos por complicidad. Porque cuando no lo confrontamos, nos estamos convirtiendo prácticamente en cómplices de la persona pecadora. Llámese hijo, llámese vecino, llámese como quiera llamarlo. Llámese pastor. El pastor, porque es el pastor, no quiere decir que si es un hombre común y corriente. Somos hombres de carne y hueso, hermano. No tenga dificultad de confrontar a su pastor y decir, yo por ejemplo, hermano, yo agradecería. Desde lo más profundo de mi corazón, yo agradecería. Porque para mí la crítica me sirve. No me molesta. Y cualquier cosa que de pronto yo estuviera cometiendo mal, usted está en toda su libertad, en toda su capacidad de, en primer lugar, orar por mí. Y luego de eso decirme lo que usted considera que está mal. ¿Por qué? Porque cuando yo no lo confronto me convierto en cómplice. Y estoy cometiendo el pecado también por omisión. Mira qué importante. Ahora, ¿qué es la complicidad? Vamos a revisar qué es la complicidad, porque acuérdese que el título dice el pecado de omisión y la complicidad. ¿Qué es la complicidad? La complicidad es la responsabilidad en un acto o un hecho, no realizado directamente, pero sí en abierta cooperación, en abierta coautoría o en abierto cohecho. ¿Me entiendes? Esa es la complicidad. Es la responsabilidad en un acto o hecho no realizado directamente por mí, pero sí en abierta cooperación para el que lo está cometiendo, en abierta coautoría con el que lo está cometiendo y en abierto cohecho con el que lo está cometiendo. Esa es la complicidad. Es la tolerancia para con las faltas de otros. Esa es la complicidad. Mi tolerancia para con las faltas de otro. Eso es mi complicidad. Creyendo que no acarrea maldición para sí mismo. Allá en el libro de los Proverbios, capítulo 29, versículo 24, la palabra de Dios nos hace ver esto y dice, el cómplice del ladrón, si quiere búsquelo y subrayelo o tome nota de este versículo para que lo lea después. Allá en el libro de los Proverbios, capítulo 29, versículo 24, la palabra de Dios dice, con relación a esta actitud de complicidad, dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación
y no dice nada. Mire cómo Dios lo pone. Y cuando dice imprecación, la imprecación quiere decir el daño a cometer. Sabe perfectamente la persona de que ante la actitud de esta persona pecadora va a haber un daño irreversible para alguien, para un inocente. Esa es la imprecación, el daño que se va a llevar, y nosotros no decimos nada. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Eso dice el proverbio. Mire qué importante con relación a la complicidad. Y la sabiduría popular dice que el hechor y el consentidor son una sola cosa y llevan el mismo pecado y reciben la misma consecuencia. Hechor y consentidor tienen el mismo pecado. Eso dice la sabiduría popular. ¿Lo había escuchado? Ahora, Dios nunca tendrá por inocente al culpable. Eso lo dice allá en Éxodo 34:7. Él nunca va a tomar por inocente al culpable. Cosas malas que estamos haciendo que parecen buenas. No nos va a tener por inocentes el Señor. Amén. Ahora, en el caso del sacerdote Elí, por ejemplo, él no estorbó en su pecado a sus hijos. Les toleró y se convirtió en cómplice y llevó el mismo pecado y el juicio. Pues los mató a los tres. Ahora, están otros ejemplos. En la palabra de Dios. Ya en el Nuevo Testamento hay un ejemplo. Fíjese de cómo es esta situación de la complicidad. Hay una historia y lo menciona con lujo de nombres y hechos de lo que estaba haciendo. En realidad está allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículos del 1 al 11. Habla de que había una pareja de esposos, Ananías y Zafira. Ellos, la costumbre en esos tiempos, en los primeros tiempos, en los tiempos de la iglesia primitiva, los primeros tiempos de la iglesia, dice la palabra de Dios de que ellos todo tenían en común. Todo era para todos. Entonces el que se convertía en cristiano, el que formaba parte del cuerpo de Cristo, todo lo tenía en común. Aquel que tenía de pronto algunas tierras, que tenía algunas propiedades, alguna heredad, la vendía y traía el producto de la venta y repartían todo entre la iglesia, o sea, satisfacían las necesidades de todos en conjunto. Mire qué bonito. Por eso dice la palabra que había unidad, koinonía, había un completo entendimiento entre ellos, había empatía. Lo que le dolía a uno le dolía a todos en los primeros tiempos de la iglesia. Mire qué importante sería esto, que se diera en nuestros días. Pero Ananías y Zafira eran esposos. Y en esa costumbre de que lo que tenían lo repartían o lo compartían con todos, ellos tenían una heredad, una propiedad, qué sé yo, puede ser una finca. Y ellos dispusieron venderla como todos hacían, venderla y llevar el producto de la venta a los pies de los apóstoles. O sea, llevarla a los apóstoles para que ellos administraran y supieran qué hacer con eso, con las cosas que todo el mundo llevaba. Pero Ananías y Zafira, ellos, guiado Ananías en su corazón perverso, la propiedad era de ellos. No tenían por qué ofrecerla. Si ellos querían ofrecerla, lo hacían porque había libertad en eso también. Si querían, lo hacían. Si no, pues no. Pero ellos decidieron en el momento en su corazón venderla y traer el producto. Sin embargo, Ananías consintió en su corazón maldad. Y cuando la vendió, sustrajo parte de la venta. No trajo el 100% de la venta a la iglesia, a los pies de los apóstoles, sino que sustrajo parte de esa venta. Y eso lo consintió su esposa Zafira, porque ella consintió de que se hiciera de esa manera. Ahora, cuando él llevó el dinero allá a la iglesia, a los apóstoles, Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué consentiste esos sentimientos satánicos en tu corazón? Mintiéndole al Espíritu Santo, mintiéndole a Dios. ¿Por qué sustrajiste si la propiedad era tuya? No tenías por qué hacerlo de venderla y traerla, ¿no? Pero ¿por qué la vendiste y trajiste parte de eso? ¿Por qué se contaminó tu corazón así? Entonces ese pecado a él le significó muerte, porque en el mismo momento fue muerto. Allí, enfrente de toda la congregación y enfrente de los apóstoles, fue muerto. Y dice la palabra que al momento, como a 2 horas de diferencia, venía llegando al templo también, o a la iglesia, Zafira, su esposa.
Y entonces vino Pedro y le dijo, ¿por qué consentiste el pecado de ser cómplice? Mire, en primer lugar fue un pecado por omisión. ¿Por qué? Porque no advirtió a su esposo de que estaba haciendo lo malo. Lo dejó deliberadamente que lo hiciera y ella consintió y se convirtió también en cómplice. Y el apóstol Pedro le dijo y la confrontó con eso, y viendo esa situación le dijo, ¿por qué lo consentiste? Y sabe, ella también murió. Porque hechor y consentidor llevan el mismo pecado, llevan el mismo juicio, llevan la misma consecuencia. Y eso está en la palabra de Dios, usted lo puede leer detenidamente y sería bueno que se tome su tiempo para hacerlo. Ahora tiene mucho tiempo para leer la palabra de Dios. Está en Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Yo se lo estoy resumiendo y lo estoy parafraseando. Pero en sí, en el fondo, esa es la verdad que está ahí. Ahora también hay otro ejemplo tremendo de complicidad en el hogar, porque mire, la complicidad en el hogar muchas veces, ¿cuántos no le cubren las fechorías al padre, al papá? O las fechorías a la mamá porque el papá nos enoje por esto y lo otro. ¿Y cuánto contaminamos nuestra casa con la complicidad? Allá en el Antiguo Testamento hay un ejemplo de Acán, el pecado de Acán. En el campamento de los israelitas, cuando estaba Josué al frente y estaba en tiempo de la conquista, acababan de conquistar Jericó. ¿Se acuerdan? Los muros de Jericó. Habían terminado de conquistar Jericó en ese tiempo. Y tenían que pasar a conquistar la ciudad de Jai. Sin embargo, él primeramente mandó unos espías para que reconocieran la tierra y vieran, espiaran en los ejércitos para ver cuánto ejército tenían y qué tan preparados estaba ese ejército. Entonces él le dijo, si ven ustedes que hay, ¿cómo se llama? Muros en la ciudad y todo eso, es porque nos temen, porque nos tienen miedo. Porque han huido del poder de nuestros ejércitos. Pero si no tienen muros y están desprevenidos y todo eso, es porque no nos tienen miedo. Entonces vienen ellos y le llevaron las buenas a Josué y le dijeron, no hay necesidad de que canses a todo el ejército. Con 2,000 o 3,000 hombres que mandes, no tienes por qué fatigar a todo el ejército. 2,000 o 3,000 personas. Pero el problema es de que ya había Acán, que era uno de los soldados guerreros, y no sé cuál era la posición militar dentro del ejército de Acán, en el ejército de Israel, la posición de Acán. Él cometió un pecado. Y él cometió el pecado del anatema. Tocó el anatema. ¿Qué es el anatema? El anatema es maldición. Es el botín de guerra en donde todas aquellas cosas, por ejemplo, oro, plata, piedras preciosas y todo eso que conquistaban a las naciones, pero esas eran naciones paganas. Eran pueblos paganos que tenían dioses paganos. Y todo el oro, la plata, piedras preciosas y todo lo que era precioso y valioso siempre lo dedicaban a sus dioses paganos. Entonces ese botín era destruido. ¿Por qué? Porque estaba destinado y estaba dedicado a los dioses paganos, a los dioses satánicos. Pero Acán, en la guerra pasada, había encontrado, entre los despojos de esa guerra, había encontrado un lingote de oro, un manto babilónico y 200 ciclos de plata. Fíjese de que él se apropió de eso y ante los ojos de algunos que se convirtieron en cómplices de él y no dijeron nada porque se supone de que era un militar de alto rango. Y acuérdese de que cuando alguien es un militar de alto rango y ¿cómo se llama? Y otros vienen y le quieren confrontar, no le pueden porque respetan al militar de alto rango. Viene él y escondió eso. Y eso lo escondió en su casa, en su tienda, debajo ¿cómo se llama? Debajo de la superficie de su tienda. Lo escondió con la complicidad de su gente, de su familia. Porque ellos como no iban a ver todo lo que llevaba. Ese gran botín, si eran 200 ciclos de plata, hermano. Era un lingote de oro grande. Era un manto babilónico. Imagínense que el manto babilónico era con el cual se cubrían los sacerdotes satánicos en el templo de los dioses paganos y llevaban ofrendas a los dioses. O sea, se vestían con esas túnicas y con esos mantos para ofrecer sacrificios en los templos paganos. Entonces esto estaba contaminado, pues, ese manto babilónico.
Y el oro y la plata que también se llevaba estaba consagrada para los dioses paganos. Entonces vino él y contaminó el campamento de Israel. Y cuando fueron a la guerra contra Jai, no prevalecieron. Los destruyeron, le ganaron la guerra. Y entonces Josué no le parecía raro, porque incluso él confrontó al Señor. Se fue cerca del arca del pacto y se rasgó sus vestiduras y se postró en tierra para reclamarle a Dios, para argumentar con Dios por qué Dios les había permitido, no les había respaldado en esa guerra. Entonces Dios le dijo, es que hay anatema en el campamento. Tienes que limpiar el campamento porque allí hay anatema, hay maldición. Y entonces cabal, Josué vino y pasó revista porque Dios le dio las instrucciones cómo tenía que ser. Tenía que llamar a todo el campamento, a los ancianos, a los principales del pueblo y a todos, a todas las familias. Y los iba a poner delante del campamento para que investigaran quién era el que había cometido pecado. Y se encontró que Acán, él mismo confesó. Usted lo puede ver allí en el libro de Josué. Él confesó su pecado. Y a los ojos de toda su familia. Entonces, ¿qué pasó? Allí mismo fueron ajusticiados. Todas sus familias, toda su casa, todos sus bueyes y todo lo que él tenía fueron puestos al centro del campamento y todo el campamento los apedrearon hasta matarlos y los quemaron. El juicio. No solo fue Acán, en pocas palabras hubiera sido lo más, pienso yo, lo más justo, diría yo, en cierta manera, que solo él, porque él era el que había pecado, pero no, como los otros pecaron de cómplices, también llevaron la misma pena. Y toda la casa de Acán fue destruida a piedras y con fuego. Y solo así se pudo limpiar el campamento. Ahora, hermanos, estamos meditando bajo el título de el pecado de omisión y la complicidad. Y hemos meditado ampliamente en este tema. Es bueno reflexionar, es bueno meditar y discernir. ¿Qué quiero decir con discernir? Saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es discernir. Tenemos la capacidad de hacerlo. Dios nos ha dado la capacidad para poder discernir, para poder establecer diferencia entre lo bueno y lo malo. Es tiempo, hermano, de que nosotros procuremos. No le estoy diciendo que lo dé por hecho, ojalá si fuera. Pero la palabra más adecuada que yo quiero ocupar es procurar. Amados hermanos, procuremos. No caer, hermano. Procuremos no pasar por alto el pecado por omisión. Queda más que evidenciado, más que definido, más que aclarado cuál es el pecado por omisión. Y es, como lo dice la palabra de Dios que leímos al principio, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ampliamente hemos visto muchos ejemplos de eso. Entonces, hermanos, procuremos no pasar por alto este pecado de omisión. Procuremos, hermano, hacer las cosas buenas que nos corresponde hacer. Y hacerlas, no solo quedarnos con la intención de hacerlo. Porque acuérdese que Dios no bendice intenciones, Dios bendice hechos. Y hemos podido aclarar cuál es la diferencia entre el pecado de comisión o de hecho y el pecado por omisión, dejar de hacer lo que me corresponde hacer. Por eso usted me ha escuchado a mí cuando oramos al principio de cada culto, en muchas oportunidades usted me ha escuchado orar a mí para que Dios perdone nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de obra y por omisión. Por algo se hace esa oración, hermano. Pero ahora usted ya lo sabe. Ahora usted ya está consciente de ello. Otra cosa, amados hermanos, procuremos. Como le repito, no pretendo que lo haga al 100%, pero procuremos, porque en la intención de querer hacer bien las cosas, en procurar, en caminar, tratar de hacer bien las cosas, Dios se agrada. Procuremos tomar en cuenta a Dios en nuestro diario caminar. No como el que camina en autosuficiencia, no como el que dice yo voy, yo vengo, como lo leímos al principio, sin tomar en cuenta a Dios, y aún peor, no alineándonos de acuerdo a sus
proyectos de Él para con nosotros, a los propósitos de Él para con nosotros. Procuremos alinearnos a esas directrices que están de acuerdo a los principios bíblicos espirituales en su santa palabra. Y sobre todo, hermano, no nos convirtamos en cómplices del pecado. Hermano, no nos convirtamos en cómplices del pecado. No hagamos cosas malas que parezcan buenas. Espero, mi hermano, de todo corazón, que esta meditación en la palabra de Dios haya abierto su mente, su corazón, todos sus sentidos espirituales, para que podamos poner por obra esta palabra. De todo corazón se lo deseo. Deseo bendiciones para su vida. Que la paz del Señor sea con todos ustedes y que Dios nos bendiga a todos. Amén y amén.